vamos a un lugar como Cuba, Haití o algún lugar como China, que son más enfocados al comunismo, no tanto al bien material, no va a ser tan común esto del deseo, ¿no? Porque la gente solo quiere vivir, no quiere vivir con algo más como en otros lugares. Ujú. Muy bien, En, perdón. no, no, eso es todo. Ah, ya, perdón. Bien. em, Más bien, ¿alguien tiene alguna respuesta más para esto? Yo creo que, o sea, el tener lo que deseas, o sea, las cosas materiales, es claro, es una meta en tu vida, digamos, porque todos tenemos unas metas de conseguir algo eh, eh, material, ¿no ve? Que necesitamos o deseamos, pero al final, para mí, y en lo personal, creo que eso es lo menos importante al momento de, cuando se trata de una felicidad, porque tarde o temprano vas a madurar y vas a darte cuenta de que lo menos importante en la vida son las cosas materiales. Ujú. Eso por lo que tanto escuchamos, de tener tanto dinero y así, de que la meta así es tener dinero y dinero, al final es de las cosas más superficiales y banales en la vida, porque hay cosas mucho más importantes que esa, yo creo. Hasta tu propia ideología, tu propia religión, como decía Andrés, Ujú. todo eso que es tan único y personal de cada uno es, yo creo, lo más importante. O las personas que amas, o el amor que sientes por ti mismo. Para mí son las cosas más importantes. Así que yo creo que lo material y conseguir lo que quieres es lo menos importante. Claro, de hecho, y eso es bien interesante también, ¿no? O sea, ahí interviene mucho la ideología o el lugar donde vivimos exactamente. O sea, igual de por sí, digamos, ¿no? O sea, vivimos, si vivimos en no es una ideología, pero un sistema capitalista, efectivamente uno tiene más deseo por cosas materiales. Pero ahí, y sigo insistiendo, ¿qué pasa cuando no se trata de algo material? Digamos, si todo lo que yo deseo es tener hijitos, por ejemplo, eh, digamos, tener así, casarme y tener hijitos, digamos que ese es mi gran deseo. Y una vez que lo cumplo, ¿ya soy feliz? Mi gran Eso, por deseo. ejemplo, en eso, por ejemplo, yo separé de una comparación entre la tabla global de la felicidad con la tabla global de la economía del 2019. Ujú, Y, por ejemplo, de tres países, Estados Unidos, Finlandia y Haití. ujú. Finlandia y Haití tuvieron problemas. Finlandia por un antecedente de cargar deudas y desempleos, y Haití por todos los desastres que han estado ocurriendo, pero tuvieron crisis económicas bastante grandes, mientras que Estados Unidos tuvo, o sea, siempre tuvo buena estabilidad económica, pero en la tabla de felicidad, Haití se encuentra entre los últimos, Finlandia es el número 1 y Estados Unidos se encuentra en número promedio. Y en base a eso también, o sea, creo que se me ocurrió, como dijo Andrés, buscar otro tipo de cultura. Investigué la comunidad hippie, que son prácticamente personas que se van fuera de nuestra sociedad y que tienen otro constructo que no es tanto trabajar y conseguir ese, como usted dijo, tener mi familia, mis hijos, que el dinero a fin de cuentas cumple una necesidad que construimos como sociedad. Ujú. Y esa comunidad sale de ese constructo de que querer tener un trabajo estable y mantener a los hijos o mantenerse a sí mismo o tener la mejor casa, pero cada quien, o sea, es feliz a su manera, pero cada uno carga dinero en distintas cantidades. Y yo creo que en este caso es como que cumplen sus funciones, pero cada uno con su propia estructura. Así que por eso defiendo mi punto de que el dinero es como un accesorio de la felicidad y no trae la felicidad, sino viene junto con en Ya. distintas cantidades. Bien. Y creo que me parece algo bien interesante también por último, de que puedas analizar también puedas tener en cuenta y analizar cuáles son los factores o los parámetros para hacer esa tabla de la felicidad, ¿no? Eso me parece algo interesante también, así, cuáles son todos los factores que utilizan para hacer una tabla similar a esa. Creo que me parece bien interesante. Muy bien.
No sé si alguien tiene algo más que aportar o Camila, un cierre. Todo, licenciada, gracias. Súper. Bien, muchas gracias. ¿Quién se anima ahora a hablar un poco de su tema? ¿Kevin? ¿Kevin? Perdón, licenciada, buenas tardes. ¿Qué tal? Ya, bueno, mi tema se trata, es sobre la ansiedad y la depresión. Ujú. Bueno, mi tesis sí es posible que la enfermedad tenga que ver en el aumento de la tasa de suicidios en las personas en la etapa de la infancia y en la adolescencia. Ujú. Bueno, me traté de basar más en estas edades porque creo que es un poco más frecuente en estos últimos años, ya que he visto algunos en sitios web o sea, que es más elevado en estas edades. Ujú. Y bueno, lo he buscado como primero cuáles son obviamente las definiciones de la ansiedad y la depresión, los síntomas de cada una y también, o sea, como en dónde se da más el índice de tasa de suicidios, que bueno, lo que vi es en Estados Unidos donde hay más suicidios por esta causa de ansiedad y depresión. Ya. Perdón, También sí. como o sea, como signos también que podrían llevarte al suicidio y, o sea, de esto. Y, o sea, todo esto lo busqué más que todo en internet. Bien, y ahí pregunto, así justamente, y esto es algo que te había comentado, ¿cómo puede estar ahí presente tu punto de vista? Es decir, la posición que tú mantienes ante esto, ¿no? Porque como un poco vemos, puede tener el riesgo este ensayo de caer en lo explicativo, ¿no ve? O sea, de ir viendo estadísticas y demás, y puede tener ese riesgo de caer en lo explicativo. Eh, ¿Cómo podrías mostrar tú tu propia visión y tu propia postura ante el tema? Eh, o sea, yo tenía como, o sea, sí, eso, o sea, como igual me dijo, es como que sí, igual tenía un poco de miedo que sea un poco más explicativo, pero al final, o sea, más que todo quería como, digamos, yo conozco a unas personas o que, bueno, pasan por esto, que es de la ansiedad y depresión y, bueno, también quería como su punto de vista de ellos, como para saber igual qué les pasa a ellos y así, digamos, averiguar un poco más, porque no siempre, según yo, el Internet te dice por completo qué pasa, porque es diferente lo que le pasa a diferentes personas, o sea, no siempre te da igual. Y quería como también ver eso, o Ujú. sea, averiguar de esa parte y también dar como mi opinión y o sea, dar como mis datos también. Ya. A ver, ¿qué pueden decirme el resto sobre el tema de Kevin? ¿Qué pueden tener una opinión sobre el tema o sobre el enfoque que le está dando? Yo creo que, o sea, es bastante bueno el tema, si lo podríamos plantear mejor desde el lado de síntomas, que por lo que alguna vez he visto es que creo que, igual investigando para mi tema el índice de tabla de suicidios,
vi que concuerdan con la ansiedad y la depresión y tienden a saltar de uno a otro también. Bien, entonces justamente me parece un tema interesante esto del tema de síntomas y ver también comprobar también, ¿no? El tema, tu tesis de por sí, bueno, puede ser uno a partir de síntomas, pero creo que porque puede haber un peligro de que caiga solamente, por ejemplo, en estadísticas o de que caiga justamente no en lo explicativo. No es una mala idea verlo desde esa perspectiva y también ver, justamente, no sé si exactamente lo que vas a hacer son entrevistas y justamente hacer un análisis de las mismas. Y eso quiero que lo aclares un poquito más, Kevin. O sea, quiere que le explique cómo lo voy a hacer, eso no le entendí muy Sí, bien. sí, sí, sí. Ver justamente o sea, quiero ver si vas a hacer entrevistas o cómo vas a estructurar para que justamente tu postura esté ahí la postura que tú defiendas pueda estar en el ensayo, porque de nuevo, como te digo, me puede estar preocupando esto de lo explicativo. Ajá, bueno, lo que estaba pensando es que yo conozco como unas 3 personas Ujú. y yo les hablé y me dijeron que sí lo podrían hacer Mm, y es como que, porque según lo que vi es, o sea, hay diferentes tipos que se podría, o sea, que hay de ansiedad de depresión ujú. y entonces, o sea, se puede dar por distintos motivos, a eso me refiero. Entonces, o sea, me dijeron que como vamos a quedar como en esta semana, al transcurso, digamos, de hacer mi trabajo, y también voy a como, o sea, como hacerles preguntas similares, así sacar, digamos, como un breve análisis, digamos, de cada uno, cómo es que esto afecta en cada una de las personas y si hay alguna similitud o es diferente para también, o sea, que sea coherente. Bien, bien. No sé si alguien tiene algo más para acotar. Ah, y Fer, también es como que voy a buscar en documentales y noticias, es igual estaba viendo algunos videos Ya, para también no solo basarme o sea, en lo que dicen, o sea, mis compañeros y, y tener también esa idea. bien, perfecto. Eso me parece algo interesante ver el tema de documentales, sobre todo cuando hay entrevistas. Si puedes tú dar un análisis a través de esos documentales y también creo que es algo bien interesante que especifiques también un poco más si vas a hacer un análisis a nivel, qué sé yo, Latinoamérica o en general de por sí, o si hay tal vez, puede ocurrir, yo no lo sé, por eso digo, ¿no? De que haya una influencia más grande en algunos países como en otros. Eso tal vez sea algo Sí, interesante de analizar. sí, yo creo que me voy a basar más bien en un solo sitio, Ujú, porque es que es como que buscaba datos ujú. en sí, pero no salen por completo en general. O Ya, sea, me costó buscar, o sea, encontrar el de Estados Unidos y no encontré prácticamente más. O ya. sea, Y eso tal vez es algo interesante porque no están esos datos a la luz, ¿no? O sea, no es una cuestión de paranoia, sino en el sentido de por qué no se hacen estos estudios, ¿no? O por qué los datos de por sí ah, no son de fácil acceso, ¿no? Creo que es algo también interesante para tener en cuenta. Tal vez no como algo central a tu tesis, pero creo que es detalles interesantes. Y que justamente ujú. más que estadísticas, más que informes, o sea, se puede encontrar tal vez más noticias o documentales, ¿no? Que son justamente, son fuentes que no, en su mayoría no son institucionales, digamos, ¿no? No son Sí, yo creo que me voy a basar más en eso. Sí. que eso me parece interesante tener en cuenta. Muy bien.
Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias a ti. Bien, ¿quién sería el último o última? Andrea, ¿te animas tú? Sí, licenciada. Bueno, yo me quise quedar con mi tema, bueno, tomar algo de mi tema anterior que me tocó danza, pero fui un poco más allá, que era hablar sobre la cultura e identidad boliviana. Esa era mi tesis, más o menos, algo por ahí. Estoy buscando replantearla, pero esa es la idea. Y busqué información, más que todo me sirvió el trabajo que nos dejó de buscar las fuentes y demás para ver más o menos por dónde va mi ensayo. Y encontré documentales, artículos y demás que muy bien, como usted sabía, estaba hablando sobre el plagio en la cultura boliviana. Y me llamó mucho la atención los casos registrados y los no registrados que encontré. Más o menos los que se hicieron famosos son la demanda, por ejemplo, que hizo el grupo de los Carcas a Brasil por su canción de ¿Y a dónde se fue? Y otros que no estaban tan en la boca de todos, digamos, como la música peruana, que tomaba canciones de nuestro país, haciéndola pasar por suya. Entonces, yo me puse a hablar un poco sobre la importancia de la cultura y lo que nos hace bolivianos. Esa cultura que nos da la identidad, y que la cultura y la identidad están enlazadas, es como que comparten una cierta, se complementan. Y eso es lo que nos hace bolivianos en sí, lo que analiza algunas de las consecuencias que puede generar eso, de que no es por capricho, de que el hecho de que nos quiten algo nuestro no es un capricho, no es como que es nuestro y es por envidia y que no queramos compartirlo, sino que forma parte de nuestra historia. Incluso cada danza tiene su historia, al menos boliviana tiene su historia. Los caporales, por ejemplo, y la saya, que era de los esclavos afroamericanos, si no me equivoco, tiene una historia. Entonces, si eso se logra tergiversar o desaparecerla de por sí, deja un hueco, entre comillas, en nuestra historia. Y es una cultura que formamos durante años y años, que nos toma para que alguien venga y lo cambie y en un evento y lo hagan pasar por suyo, y no, eso era mi punto, digamos, recalcar la importancia de la cultura y la identidad como bolivianos. Bien. Bien, ahí justamente yo te había comentado algunas cosas, ¿no? Es bien interesante que podamos pensar entre todos también qué significa la identidad boliviana, ¿no? De por sí es una pregunta muy, muy difícil de responder, ¿no? ¿Qué significa ser boliviano, no? ¿Qué significa la bolivianidad? ¿Qué significa la cultura boliviana de por sí, ¿no? O sea, y cómo justamente la misma cultura boliviana nos identifica a nosotros como tal, ¿no? Y eso me parece interesante por un lado, ¿no? Y que en algunos casos justamente puede peligrar, digamos, de muchísimo un nacionalismo mucho más extremo, ¿no? Que puede ocurrir y que un nacionalismo demasiado extremo puede ser igual peligroso, ¿no? Pero ya la historia habló, digamos, sobre ese tema, ¿no? Pero me parece interesante y les pregunto a todos ustedes, ¿qué significa ser bolivianos? Para ustedes, ¿qué significa ser bolivianos? Andrea lo hace desde el punto de vista de la danza folclórica sobre todo, ¿no? Pero ¿qué significa ser bolivianos? Pregunta complicada. ¿Qué significa para nosotros entender la bolivianidad? ¿No? O sea, ¿qué es, cómo entendemos nosotros la bolivianidad? Yo creo que podemos, como nuestro característico de la sociedad, ya que cada sociedad consigue su propia identidad de ciertas
danzas, característicos o hasta por cómo se mueve. Pero creo que es más o menos nuestro propio característico de dónde venimos. Ujú. Claro, y eso es interesante, ¿no? O sea, utilizar mucho del tema de lo característico de dónde venimos, de qué es lo que nos separa del otro, por ejemplo. Y eso es interesante, ¿no? También así como que poner unos propios límites, ¿no? Dentro de nosotros, buscar desde lo que es el tema artístico, desde el tema de pensamiento, el tema de la lengua. Y eso es interesante, ¿no? Porque justamente, y eso es el tema de la identidad también, de que queremos ser únicos. A mí me parece, voy a dar un ejemplo del otro lado del mundo, pero es algo interesantísimo para mí, el tema de la ex Yugoslavia. Cuando Yugoslavia se divide en varias naciones, ya termina la Yugoslavia y empiezan a ver las otras naciones, es bien interesante y es chistoso, a mí me parece chistoso y creo que ellos también, ¿no? Que tenían prácticamente la misma lengua, digamos, por ejemplo, eslovenos, croatas y serbios, la misma, casi lo mismo. Y una vez que se separan entre países, deciden hacer unos mini cambios de gramaticales, por ejemplo, gramaticales y de palabras. Los serbios toman otro tipo de alfabeto, que es el alfabeto cirílico, pero justamente hacen esto para demostrar que son diferentes entre ellos, ¿no? Hacen unos mini cambios gramaticales en la lengua y hacen unos mini cambios de alfabeto y un par de palabras para decir, ok, esta lengua es esloveno, esta es serbio y esta es croata, digamos. Prácticamente son lo mismo, ¿no? Pero lo interesante de que han hecho eso justamente, efectivamente por nacionalismo, pero por el tema de buscarse una identidad propia, ¿no? Y justamente, y es interesante, ¿por qué necesitamos ser únicos también, no? Y eso tú estabas diciendo, ¿no, Andrea? De que justamente no es un tema de egoísmo, digamos, ¿no? Ni nada por el estilo, pero ¿por qué deseamos ser únicos? Sí, lo que yo estaba investigando era más que todo entrevistas de personas que vivían fuera del país y que eran bolivianas. Ujú. Y pues a veces iban grupos bolivianos que viajan por el mundo mostrando su cultura y pues uno se siente orgulloso de marcar ese límite entre bolivianos y extranjeros. Es como que muestran lo tuyo y te hacen único, como usted comentaba. Ujú. Y más que todo estoy investigando cómo los bolivianos perciben su cultura. Y obviamente que la cultura boliviana es frágil y bastante codiciada porque hay varios eventos en sí que se parecen al carnaval de Oruro, a algunos ritos y tradiciones que tenemos acá. Y acabas de decir algo interesantísimo acá. Eh, Justamente el ejemplo, por ejemplo, que yo les di, la ex Yugoslavia, era una cuestión igual de nacionalismo y de ser únicos y demás. Pero acabas de dar yo creo, algo que creo que da para pensar mucho, ¿no? Viste de las entrevistas de la gente fuera del país. Y, eso, y creo que eso va un poco con lo que estás diciendo, al menos en tu parcial, eh, de esto que justamente uno aprecia la cultura cuando la pierde. ¿No tendrá que ver esto también un poco con el tema migración? Somos un país de migrantes, ¿no? Entonces, ¿no tendrá que ver también esto, lo que tú estás hablando de recuperar y que justamente es molesto, digamos, el plagio y que queremos ser únicos? ¿No tendrá algo que ver con la migración, Andrea? Podría ser, sí se podría considerar. Ah, ah, y obviamente somos migrantes, estamos algo plurinacional, en sí hay varias culturas y etnias que son completamente diferentes en un mismo país. Y eso es algo interesante Ujú, porque nos da más cultura y aparte es algo que a diferencia de otros países lo mantenemos más vivo. ujú. Es como que cada año es que marcamos esas tradiciones y demás y pasan de una generación a otra. Por eso yo decía que era muy importante para nosotros, porque el folclore sí nos conecta con las raíces. Así estemos en otro país, en España, en no sé, algún otro país, nos conecta con nuestras raíces, son un recordatorio de dónde venimos, cómo estamos evolucionando y a dónde vamos así como seres humanos, como es una conexión con algo nato que tenemos. Bien. A ver, Carla, ¿quiere comentar algo? Sí, Lice. Dale. Bueno, para Andrea yo creo que debería investigar incluso un poco más sobre
o ver entrevistas de personas, si hablamos de folclore y Perú, de Perú, porque de personas peruanas. ¿Por qué le digo esto? Porque esto se basa más en historia. Yo, por ejemplo, soy nacionalizada perú-boliviana, porque, bueno, nací aquí, tengo nacionalización allá, y allá ellos de igual manera tienen su identificación cultural con bailes como la marinera, bailes de allá, pero ellos lo asocian los bailes folclóricos de Bolivia con la parte andina. Y ellos dicen, antes éramos Alto Perú, todos juntos, y esto no solo pasó en Bolivia, ha pasado en la parte boliviana andina, donde ha pasado lo de los esclavos, y también ha pasado para ellos en la parte de Perú. Ellos piensan que es como un compartimiento. Obviamente hay personas, algunas, que solo le dan el hecho a Perú y no a Bolivia, pero la mayoría de peruanos que yo conozco piensan que es un baile perú-boliviano, algunos bailes, pero ellos para todo Perú tienen sus bailes, solo lo ven de la parte andina, de un departamento para ellos, nada más. Bien, me parece algo bien interesante en este tema de lo que dice así, la compartir historia. Perdón, ¿qué opinas de esto, Andrea? Y justamente estaba investigando eso y iba a comentarlo. Y estaba investigando las hipótesis que tienen los peruanos y las hipótesis que tienen los bolivianos. No me fui tanto a Chile, pero estoy en eso. Y justamente lo que explica mi compañera Carla es verdad. Las personas peruanas piensan que, o sea, se está investigando todavía, ¿no? Pero es como que antes éramos Alto Perú y Bajo Perú y compartíamos algunas tradiciones. Entonces, eso estoy investigando también y en qué han quedado más que todo actualmente sobre eso de las divisiones. Pero gracias, Carla, está muy buena tu observación. Podría utilizar de ejemplo el tema del himno, por ejemplo, que el compositor, que no me acuerdo si era Leopoldo, no sé, que además de vendérselo al país de Bolivia, se lo vendió también a Chile. Los dos países tenemos la misma tonalidad de composición, pero con distintas letras. Mira, no sabía eso. Mira qué interesante. O sea, más o menos, no me acuerdo en qué época fue, pero fue como que Leopoldo Vinetti fue el compositor de la música del himno nacional y se lo vendió tanto como a Bolivia como a Chile, pero cada uno le da característico y no sé, siento que podría utilizar eso de ejemplo por cómo igual caracteriza a la sociedad a pesar de que tengamos algo en común con otro país vecino. Bien, bien, me parece muy, muy interesante eso y sobre todo el tema Chile con la frontera de todo lo que significa el norte, ¿no? El norte chileno que igual así, culturalmente es muy diferente del sur, digamos, ¿no? Y, ¿por qué no también la Argentina, ¿no? Últimamente, sobre el norte argentino, ¿no? No toda la Argentina. Pero es bien interesante eso también de que hay mucha similitud también, ¿no? Con parte del folclore de lo que es Jujuy y Salta. Parece muy, muy interesante. Y esto del himno, por ejemplo, no lo sabía, la verdad, pero me parece muy, muy interesante. No sé, que tal vez se te amplíe mucho, ¿no? Y Andrea, y tal vez solo tengas que hacer, digamos, en relación más que todo con Perú, digamos, ¿no? Que es la relación cultural más estrecha, pero tal vez sea interesante que puedas mencionar estos otros, todos estos otros detalles que se te está comentando. Sí, licenciada, lo voy a tomar muy en cuenta. Gracias, muchachos. Súper, muy bien. Con esto terminamos la clase de hoy, chicos. El día miércoles quisiera ya, por favor, terminar con todas las mini exposiciones y que ustedes puedan comentar un poco más de sus trabajos finales. ¿Ya? Eso sería todo. Muchas gracias por todo y nos vemos el día miércoles. Eso es todo. Saludos. Que les vaya muy bien y con esto cerramos. Nos vemos el día miércoles. Listo. Chao. Chao a todos. Chao, hasta luego. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Ay, ¿dónde está finalizar?